Muy buenas a todos, bienvenidos a este diálogo número 3. Ya hemos hecho otros dos diálogos que ya podéis ver en el canal, o si no lo vais a poder ver en breve. Ya sabéis que esta es una nueva sección que he abierto, pues donde pretendo dialogar, charlar con personas destacadas, ¿no?, del mundo de la literatura, de la filosofía, del saber, de las humanidades en general, ¿no? El invitado de hoy, que ya lo estáis viendo obviamente en el título, pero que la gente que hacemos vídeos nos hacemos los interesantes, a mí me hace especial ilusión. No solo porque es una persona muy destacada en el mundo de la filosofía, de hecho ahora él que me corrija, pero creo que no hay un canal más grande de filosofía en YouTube en español, diría, y aparte pues es un referente, ¿no?, en este campo. Como sabéis, es Enric, del canal Adictos a la Filosofía, que me hace especial ilusión porque yo lo sigo. Yo veía a Enric, sobre todo a mí, si había un autor de filosofía que a mí me costaba entender, era a Descartes, y gracias a sus vídeos, pues yo no solo aprobé filosofía con su ayuda, sino que además pues me interesé, ¿no?, por la filosofía. Así que él lleva divulgando filosofía desde hace un montón de tiempo, de años. De hecho, uno de los vídeos más famosos que tiene son de como hace 4 o 5 años. Vamos a hablar de distintas cosas, ¿vale? Primero le voy a preguntar un poco sobre su carrera como youtuber, luego como su carrera, por así decirlo, académica en el mundo universitario. Y también pues vamos a hablar un poco sobre libros, sobre filosofía en general. Así que sin más dilación, vamos a introducir a Enric. Ya lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, Enric? Hola Juan Miguel, muchas gracias por invitarme. Y creo que sí que te tengo que corregir, ¿eh? Me parece que sí que hay canales de ¿Sí? filosofía en español más grandes que el mío, sí, sí. ¿Hay más? Ah, pues Creo que sí, creo que sí. sí. Pues nada, yo lo desconocía y desde luego los más famosos sí que para temas de selectividad, etcétera, que yo también he dado clases de selectividad, ¿no? Historia del arte, etcétera. Sí que los chavales me han comentado, hay un chico en YouTube que hace vídeos que yo lo entiendo súper bien, o sea que si no eres el más famoso, desde luego sí el más entendible. Vale, qué bien, me alegro. Sí, 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 sí. Pues nada, vamos a comenzar ya, ¿no?, con los distintos bloques que yo tengo por aquí programado para hacerle a Enric, ¿no? Yo quería preguntarle antes que nada sobre sus inicios, ¿no? ¿De dónde proviene su pasión por la filosofía? Si alguien le hizo de guía, si hay algún familiar, algún amigo relacionado con el tema de la filosofía para que él se interesara. Ujú. Mira, yo era un chaval que me hacía muchas preguntas, ya, ¿vale? O sea, Ujú. me preocupaba mucho cosas sobre la muerte, el sentido de la vida, si somos libres y tal, ¿no? Y me hacía preguntas muy raras. Me acuerdo una vez que esto de adolescente, pues de ir a la cocina a prepararme un bocadillo, abrir la nevera y de pronto, pues preguntarme qué es lo que hace que yo sea yo en lugar de ser mi hermano o mi madre, ¿sabes? O sea, Ujú. cosas como súper raras que me preguntaba y me pasaba como horas pensando sobre eso y tal. Y yo todavía no sabía que eso era filosofía, que eso eran preguntas filosóficas, porque yo no había tenido ninguna asignatura de filosofía en el colegio todavía, ¿no? Pero entonces fue empezar el bachillerato, ¿no? Unos 16 años creo que debía tener, y entonces sí, tuve por primera vez la asignatura de filosofía, Ujú. y vamos, me encantó, o sea, me enamoré de la asignatura. El profesor que nos la daba se notaba, transpiraba su pasión por la filosofía en todas sus clases y me contagió. Y bueno, básicamente fue ese contacto inicial que prácticamente me hizo ver como que no, yo me quiero dedicar a esto. Ujú. Y luego, bueno, poquito a poco, porque inicialmente la gente me convenció para estudiar una carrera de ciencias y entonces me matriculé en bioquímica, pero Ujú. no llegué a empezar bioquímica, o sea, me di cuenta de que no quería hacer eso y que quería estudiar filosofía y directamente me cambié a filosofía. Así que, Ujú. y desde entonces, o sea, O sea, sí, que lo tuyo, sí, es muy común, ¿no? Los padres, los familiares, incluso los profesores, ¿no?, que le den más importancia a las carreras técnicas, a las carreras económicas, a las carreras científicas, más que las carreras humanísticas, ¿no? Yo, brevemente, yo quería estudiar filosofía, pero bueno, aquí había un debate en el sur de España donde me encuentro que era ir a la Universidad de Sevilla o a la de Granada. Yo soy de Cádiz, entonces claro, el tema económico era un factor importante, pero fíjate qué curioso que se decía que la Universidad de Sevilla era mala
entre comillas, porque solo daban a escolásticos y a santos, ¿no? Era la Vale, rumorología ok. que había, sí, era una Qué rumorología mal. y que la buena era Granada, porque allí daban a Nietzsche, claro, en aquella época los adolescentes revolucionarios leyendo a Ya. Nietzsche, el anticristo, ¿no? Entonces, nada. Hombre, hay que darlo todo, pero sobre todo, los clásicos. Yo cada vez estoy Sí, más sí, convencido, y seguramente vamos a terminar hablando de esto, pero cada sí, vez estoy más convencido de que el exilio de los clásicos, de la enseñanza, de los clásicos y de los escolásticos, de la enseñanza de la filosofía, es un ostras. error muy gordo, muy gordo. Ujú. Bueno. Sí. Pues nada, Enrique, yo te quería preguntar ahora cuál es el paso, ¿no? Entre, Ujú. vale, tú decides estudiar o decantarte por la filosofía ya desde el bachillerato, pero claro, hay personas que les gustan la filosofía, pero que obviamente la filosofía tiene temas que necesitan de cierta abstracción, de cierto pensamiento inductivo, que no todo el mundo está capacitado. Entonces, claro, para hacer vídeos de divulgación en YouTube, pues se te tiene que dar bien. Entonces, ¿cuál fue el paso de, oye, me gusta la filosofía, voy a divulgarla en YouTube? Mira, pues esto, yo terminé la carrera en el 2015, ¿vale? Y fui a hacer un máster directamente en Barcelona. Ujú, ujú, Y lo terminé en el 2016 y yo quería empezar el doctorado directamente, ¿vale? Porque yo tenía este interés por investigar, por seguir investigando y seguir profundizando y tal, y quería hacer el doctorado. Lo que pasa ujú, es que no terminé de encontrar tema en ese momento, no terminé de encontrar director o directora que me gustara, con el que conectar y tal. Y terminé tomando la decisión de, bueno, me voy a tomar un tiempo, ya empecé el doctorado más adelante, que lo terminé empezando en el 2018, y en este momento de impasse voy a probar de hacer algo distinto, ¿vale? Yo tenía como muchas ganas de hacer algo diferente, y en ese momento yo seguía varios canales de divulgación y seguía un canal en inglés que se llamaba The Game Theory, que todavía hace vídeos y tal, que él lo que hacía era ujú, como hacer divulgación de temas científicos y tal, pero aprovechando videojuegos, ¿no? Entonces te explicaba, yo qué sé, la teoría de la evolución con los Pokémon, ¿no? Tenía un vídeo muy divertido en el que el Assassin's Creed, no sé si has jugado alguna vez al sí, Assassin's Creed, que hay lo típico que es el salto del águila, ¿no? De que te tiras desde lo más sí, arriba de la ciudad y caes en un montón de paja y tal, ¿no? Entonces él sí. calculaba el tiempo que tardaba el personaje en llegar al suelo, lo relacionaba con la distancia desde la que había caído y entonces calculaba que la gravedad en el juego era como el doble de la gravedad en la Tierra, ¿no? Y entonces explicaba Ujú, qué pasaría si la gravedad fuera así y tal, ¿no? Entonces a mí eso siempre me pareció muy divertido. Yo siempre he sido del convencimiento de que la filosofía, además de su lado investigador, tiene una vocación propedéutica, de enseñanza, ujú, de divulgación en el fondo, y dije, ¿por qué no hago algo similar con filosofía? ¿No? Porque en ujú, ese ujú. momento yo no conocía ningún canal de filosofía en español y dije, bueno, pues lo voy a hacer. Y me lancé. Empecé en el octubre de 2016 y poco a poco, y desde hasta el día de hoy que no he parado. Ujú. Si en algo destaca tu canal es porque yo creo que has sabido adaptar el SEO, ¿no? Que es la capacidad de Mm. posicionarte en YouTube, lo has hecho muy bien, ¿no? Se sabe que la tendencia en YouTube son las miniaturas llamativas, los títulos llamativos, los emojis de fuego, etcétera. Tú eso lo has sabido adaptar muy bien a la temática de filosofía, ¿no? Poniéndole, por ejemplo, rayos láser a Platón en alguna miniatura. Yo creo que eso hace a los vídeos llamativos y yo creo que te posiciona muy bien en YouTube realmente. Sí, a ver, al final son los trucos del youtuber, ¿no? Hay mucha gente Sí, que a veces me comenta en plan, esto es una, ¿cómo lo dice? Esto es un despropósito para la filosofía, no sé qué. Yo digo, no es ningún despropósito, es la manera de llegar a la gente. O sea, al final, totalmente. incluso cuando uno escribe un libro de filosofía, el título lo piensa que sea llamativo, la portada la Totalmente. piensa que sea llamativa, la sinopsis la piensa que sea llamativa. No lo Sí, escribe en notación lógica, sino que intenta utilizar un estilo que sea fácil de seguir. Entonces, es lo mismo, solo que aplicado al formato de YouTube. Y al sí, final sí, el sí. objetivo es conseguir llegar a la filosofía a cuantas más gente mejor. Sí. Entonces, yo ya me lo tomo un poquito también como a broma en el sentido de, bueno, ¿qué puedo hacer con estas herramientas que YouTube me da? ¿Sabes? ¿Qué miniatura puedo pensar que sea divertida? ¿Qué título puedo más o menos pensar que
que tenga ahí su gracia y tal. Y más o menos ya me lo tomó como, pues eso, como un poquito de diversión y tal. Sí, sí, sí. Te quería preguntar ahora sobre el Enric estudiante, ¿no? Mm. ¿Cuáles eran las asignaturas en las que tú más destacabas y en cuáles te costaba más? ¿O eras malo directamente? Mm. Está mal que yo lo diga, pero yo era bastante buen estudiante. Se me daba bastante bien en general todo. Si Ujú, una asignatura con la que no me llevaba nada bien era música, por ejemplo, música, ujú, o sea, no se me daba bien. Lo que pasa es que ya en el bachillerato ya no dimos música. Y luego catalán me costaba un poco, porque yo soy de Barcelona, entonces catalán me costaba un poquito más ujú, que a lo mejor otras asignaturas. Pero en general era bastante buen estudiante. La que ajá, disfrutaba más, obviamente, era filosofía. De todas las asignaturas que yo tenía, filosofía la disfrutaba un montón. Y luego yo hacía el científico, porque yo te comentaba antes, vale. ¿no? Yo estaba haciendo el bachillerato científico, se me daba bastante bien las matemáticas, aunque me aburrían un poco, pero se me daban bien, la física me interesaba mucho, la química también y tal, pero la que más disfrutaba era filosofía. Ujú. O sea que no cursaste griego y latín, ¿no? No, y eso es una pena. Y luego en mis años de doctorado lo he intentado como subsanar y sí que hice un poquito de griego y de latín. Pero sí, es Ujú. una de las cosas que yo si pudiera volver en el tiempo, estudiaría griego y latín. Y si alguien puede hacerlo ahora y está en la escuela y tal, yo le diría, estudia griego y latín, no hagas caso de la gente que te dice que eso no sirve para nada, porque es que da igual. O sea, es Ujú. precioso poder leer el latín, o sea, textos en latín en el original, pues leer en griego es precioso. Ya solo Sí. por esa belleza de poder hacerlo, vale muchísimo la pena. Ujú. Yo estudié griego y latín y como tú, ¿no? El tema de la filosofía, mi profesora de latín era magistral y gracias a ella, pues hoy en día me entero, ¿no? De esas locuciones latinas y, oye, que me Mm. entero bastante del latín, ¿no? Así que sí, sí, es clave también el profesor. Oye, Enrique, yo te quería preguntar, porque yo estaba haciendo un ejercicio de investigación por internet y algo así he leído, porque ahora yo te quería preguntar sobre la tesis doctoral, ¿no? Ujú. Sobre qué versa el proceso de realización de tesis, que me voy a adelantar, versa sobre ética, ¿no? Sí, ha terminado siendo más una tesis de metafísica que de ética, ¿vale? Ujú, Empezó siendo una tesis de ética, pero, o sea, yo digamos que cuando terminé el máster y la carrera y tal, yo quería estudiar algo de filosofía política, ¿vale? Quería hacer mi ujú, tesis sobre filosofía política. De hecho, me interesaba el tema de la relación entre la política y la violencia, el poder y la violencia y tal. Pero en algún momento me di cuenta de que como para resolver las grandes cuestiones de la filosofía política, uno tiene que tener primero claro las grandes cuestiones de la ética, ¿vale? Entonces ujú, dije, pues voy a hacer mi investigación sobre los principios de la ética. Y entonces me di cuenta de que para poder dar con la clave de los principios de la ética, uno tiene que hacer primero metafísica, ¿sabes? Entonces lo que he estado investigando es el fundamento metafísico de la ujú, ética aristotélica, básicamente. Entonces he estado viendo cuáles son las tesis metafísicas principales sobre las que descansa el edificio ético de Aristóteles, ¿vale? Que básicamente serían como dos, que es la idea de que los seres tienen naturalezas concretas, esencias concretas, y ujú, que están orientados a ciertos fines, ¿vale? O sea, es una mezcla de esencialismo y teleología, ¿vale? ujú, Porque entonces Aristóteles te va a decir, el hombre tiene una naturaleza orientada a unos ciertos fines, y la ética de lo que trata es de qué tiene que hacer el hombre para realizar esos fines, y en eso consiste la felicidad, ¿no? La eudaimonía. Pero ujú. claro, ese esquema ético solo puede ser verdadero si el esquema metafísico es verdadero también, ¿no? Entonces lo que he hecho Vale. es, vale, poner ese esquema metafísico en su lugar y ver en la filosofía contemporánea qué defensas hay de estas tesis metafísicas y un poquito un estado de la cuestión. Ujú, Y luego el último capítulo, que era una cuestión que siempre me había interesado, es, vale, ¿cuál es el lugar de Dios en la ética? Una vez tienes toda ujú. esta metafísica. Porque Sí. hay una discusión muy interesante en filosofía de la religión que es, bueno, ¿necesitamos a Dios para fundamentar la moral? ¿Sí o no? Entonces ahí un poquito intento ver qué puede decir el aristotélico, porque a mí me parece que el aristotélico, una vez tiene esa metafísica justificada, no necesita estrictamente dar el salto a Dios, y entonces también Ujú, estudió un poquito Tomás de Aquino, lo que podría decir
que Tomás de Aquino diría, bueno, sí, pero no, pero sí, pero... Y, bueno, es un poquito... Sí. Justo, mira, hablando del tema, ¿no? De si puede existir una ética sin Dios, ¿no? Hay un libro, el de Dostoyevsky, Los Ujú, hermanos Karamazov, que dice, ujú. y Iván Karamazov dice que si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Al final, la discusión gira en torno a eso, ¿vale? Ujú, Entonces, yo lo que he terminado, bueno, la conclusión a la que he terminado llegando es que em, si la metafísica aristotélica es verdad, ¿vale? ujú. No necesitamos a Dios para que la ética sea correcta, ¿vale? Porque Ajá. si el ser humano tiene una naturaleza orientada a unos ciertos fines, entonces ya ahí está el criterio para dirimir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No necesitamos apelar a, digamos, Dios como el bien trascendente absoluto y tal. Pero la discusión interesante que surge ahí es, vale, pero esta metafísica puede ser real si Dios no existe, ¿no? Y ahí es donde entra Tomás de Aquino con su quinta vía, ¿no? Porque la quinta vía Ujú, dice que los seres que están orientados a ciertos fines, eso no podría ser así si no existiera Dios. Y entonces ahí hay también toda una discusión interesante. Pero lo que planteo, y creo que es interesante, es que la discusión tiene que ir por el lado metafísico y no por el lado de la ética, simplemente. ujú. Interesante, interesante. Y estaré al pendiente por si la publicas o lo que sea. Perfecto. Em, Tu canal, si tiene una figura emblemática y entrañable, es Leónidas, que no sé si la usas actualmente, creo que no. Sí, 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 ¿Sí? sí, sí, ¿Sí? la Ah, subo, vale, sí, vale, sí, vale, sí. vale, sí. Pero yo sí recuerdo esos vídeos, ¿no? Más orientados a temas de selectividad, etcétera, ¿no? Que es Leónidas, ¿no? Este doble agente, ¿no? Como yo le digo, que tú usas, ¿no? Para que te funcione como contradicciones a ti mismo, para plantear ideas contrarias. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Porque es novedosa y desde luego es bastante buena en el sentido de que planteas una discusión sin tener a otra persona. Sí, fue bastante orgánico y salió como muy por sí mismo. O sea, yo empecé a hacer vídeos y digamos que de fondo me puse pues un armario, unos libros y tal, y tenía un Pikachu y dije, bueno, pues lo pongo ahí y lo puse ahí. ¿Mm? Y entonces un día editando me di cuenta de lo típico de, ostras, se me ha olvidado decir esto, ¿sabes? Sí. ¿Qué hago? Vuelvo a grabarlo todo porque yo en ese momento no tenía Sí, trípode, no tenía, o sea, tenía que poner como un montón de libros y entonces encima poner la típico. cámara, no tenía foco, era un rollo, además vivía en casa de mis padres todavía y tenía que grabar solo cuando no hubiera nadie porque no hubiera ruido, entonces era un rollo. Y dije, tate, ya está, se me ha ocurrido, voy a hacer que lo diga el Pikachu. Muy Y, bueno. y lo hice y a la gente le gustó y como a la gente le gustó, pues fue creciendo cada vez un poquito más. Ese Pikachu pues se terminó transformando en Leónidas y a la gente le gustaba mucho y yo me di cuenta de que realmente era una herramienta como muy útil para introducir un poco de cortes dentro del vídeo, un punto de humor, un punto de eso, de lo que tú Sí. decías de contradicción, de preguntas, ¿no? De intentar conducir la conversación y entonces, bueno, me di cuenta de que era un recurso interesante, que a la gente le gustaba y yo lo continué haciendo. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Oye, ¿te comentan mucho o te dan las gracias con respecto al tema selectividad, sobre todo? El Sí. tema, o incluso primeros años de carrera. Sí, me comentan muchos estudiantes, bachillerato y sobre todo primeros años de carrera, en plan, yo que sé, un comentario que recibo muchas veces es, ostras, esto no lo entendía y gracias a tu vídeo lo he entendido. Ujú. Y esos comentarios siempre me gusta muchísimo recibirlos porque es como, ostras, vale, lo que hago tiene sus frutos, tiene o sea, sirve, ¿no? Sí. Y está muy bien realmente ver que el contenido que uno genera, pues consigue producir ese tipo de reacciones, ¿no? En Ujú. plan, ostras, esto, pues mi profesor no me lo conseguía explicar o yo no lo conseguía entender y gracias a tu vídeo ahora lo he entendido. O gracias a tu vídeo he vuelto a los textos y se me han hecho muchísimo más claros y tal. Entonces, sí, sí, recibo. O gracias a tu vídeo he sacado un 10 en filosofía, gracias a tu vídeo de Descartes, el otro día me comentaban, Sí, ¿no? Entonces, cosas así las recibo muchas veces. sí, sí. Mm, ¿Cuál es, Enric, en tu opinión, el vídeo del que más orgulloso estás Sí. de haber realizado? Bien porque ha funcionado bien, bien porque fue un contenido muy complejo que sintetizaste bien,
Y también, por otro lado, el vídeo que probablemente no subirías o le darías otra vuelta. Vale. A ver, el vídeo que yo hace tiempo hice un vídeo sobre Unamuno, porque Unamuno tiene, hay un episodio en su vida en el Sí. que, lo que pasa es que ahora no me acuerdo muy bien con quién, hay un episodio en el que tiene como una especie de confrontación, o se cuenta que tiene una confrontación con un general franquista, ahora no me acuerdo del nombre. Y entonces hay como mucha leyenda alrededor de ese episodio y yo subí un vídeo sobre eso. Y luego me di cuenta de que hay mucho más de leyenda que de cierto. O sea, hay muchísima discusión realmente de qué es lo que pasó Con realmente en Millán ese Astray, momento. ¿no? Pero eso, exacto, con Millán Astray, efectivamente. Ajá. No me acordaba. Mm. Entonces, luego de subir el vídeo, o sea, volví a investigar por ciertos comentarios que había recibido y tal, y me di cuenta, pues eso, que había muchísimo más de leyenda, que no estaba tan claro lo que realmente sucedió y tal. Entonces, ese es un vídeo, por ejemplo, que terminé quitando del canal, justamente por Ujú. eso, como para no perpetuar quizás una narrativa que no es, Vale. que a lo mejor sucedió, no estoy diciendo que no sucediera, pero que no está realmente tan claro que sucediera así, ¿no? Y ese es un vídeo que quizás, o sea, que mirando para atrás, quizás tendría que haber como investigado un poquito más antes de hacerlo, ¿no? Y no dar tanto Ujú. por supuesto que realmente eso sucedió de esa manera. El vídeo del que estoy más orgulloso probablemente es uno que hice, que subí hace poquito, ¿Sí? que fue sobre una filósofa que es muy poco conocida, que se llama Elizabeth Anscombe, Ujú. que en el siglo, la segunda mitad del siglo XX, pasada la Segunda Guerra Mundial, ella está trabajando en la Universidad de Oxford, si no me equivoco, sí, en Oxford, y digamos que la universidad se plantea darle el doctorado honoris causa al expresidente Harry Truman, que fue el que lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Ujú. Y ella, vamos, queda horrorizada por eso, porque para ella el lanzamiento de las bombas atómicas fue un crimen de guerra y fue un acto genocida, porque fue lanzar, pues eso, bombas atómicas sobre población civil, mujeres, niños, personal no combatiente, ancianos. O sea que Mm. fue un acto tremendo que si lo hubieran hecho los alemanes se les hubiera juzgado luego en los juicios de Nuremberg y se les hubieran puesto las penas máximas, ¿no? Y entonces Ujú. ella escribe un manifiesto en contra de eso que se titula Truman's Degree, el título del señor Truman, que es precioso. O sea, realmente es uno de los textos polémicos más interesantes de la historia de la filosofía, que se lee muy bien porque es súper cortito. Y entonces yo lo que hice fue un vídeo sobre eso, explicando esa situación. Y hacía mucho tiempo que lo quería hacer ese vídeo, llevaba con esa idea dentro desde hacía mucho tiempo, pero nunca encontraba el momento de hacerlo. Y un día dije, va, me voy a sentar, lo voy a hacer. Lo escribí, el guión, me lo editó mi editor y lo hice súper bien, le puso música incluso y tal. El vídeo funcionó súper bien, o sea, realmente explotó. Ujú. Y consiguió muy buenas reacciones. O sea, yo estaba leyendo comentarios que realmente como me emocionaban de, ostras, este vídeo ha cambiado mi opinión sobre ese acontecimiento después de años y años y años de pensar que eso estuvo bien, que estaba justificado y no sé qué, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los que más orgulloso estoy por toda esa mezcla de cosas, ¿no? De que realmente era un tema que yo quería hacer, que funcionó Ujú. súper bien y que generó ese tipo de reacciones. Ajá, ajá. Luego me lo veré porque ese no lo conocía. Míratelo. Luego me le echo un vistacito. Sí, sí. Oye, Enrique, pues vamos a cambiar un poco de bloque, ¿no? Ya hemos hablado un Vale. poco del tema de tu canal, del tema de tus inicios y ahora nos vamos a centrar en filosofía dura, por así decirlo. La pregunta obvia, ¿no? Que se le hace a todos los filósofos es que la gente a pie de calle realmente no tiene una idea clara. Mm, ¿Qué es la filosofía y para qué sirve? Muchos filósofos a los que yo le he preguntado y que he entrevistado me dicen, no sé si Ujú. tú serás de esta opinión, que la filosofía tiene tantas definiciones como corrientes o filósofos. No sé si estás por ahí o tiene una definición clara que le podamos comentar, ¿no? A las personas que nos están viendo y que no están tan acostumbradas a escuchar filosofía. Sí, posiblemente estoy de acuerdo con lo que has dicho. No deja de ser una hipérbole, ¿vale? Pero tiene cierta verdad. A mí me gusta muchísimo cómo define de filosofía Alvin Plantinga, que es un filósofo contemporáneo. Él Ujú. tiene una definición súper informal de filosofía. Él dice, filosofía es pensar sobre algo, pero muy fuerte. ¿Vale? Y entonces me gusta Total, mucho porque realmente es verdad, ¿no? O sea, es porque verdad. tú agarras cualquier cosa y te pones a pensar mucho, mucho, mucho sobre eso y a hacerte preguntas cada vez más profundas, más profundas, más profundas y siempre vas a terminar llegando a alguna pregunta filosófica, ¿no?
Yo siempre que explico esto, digo, por ejemplo, en la experiencia de tener hambre, que es algo que tenemos todos, ¿no? Ujú. Te puedes preguntar, ¿pero dónde está el hambre, no? Y dices, bueno, pues tiene que estar en el cerebro, ¿no? Porque en el estómago no puede estar, tiene que estar en el cerebro. Pero entonces dices, ya, pero el cerebro es un cacho de carne que en el fondo está hecho de las mismas partículas elementales que las mesas, las paredes, los ladrillos y tal. ¿Cómo Ujú. puede ser que eso, que intrínsecamente no tiene ningún tipo de subjetividad, genere una sensación subjetiva y tal? Estás haciendo filosofía de la mente, ¿sabes? O Ujú. sea, has terminado llegando Claro. desde la experiencia del hambre, que es lo más común que existe, hasta una pregunta filosófica, ¿no? Ujú. O el tema de la identidad personal, ¿no? O sea, todos nos vamos a dormir, nos despertamos al día siguiente y asumimos que somos la misma persona que se fue a dormir, ¿no? Pero, Claro. ¿cuáles son los principios que hacen que eso sea verdadero? Pues eso ya son unas preguntas filosóficas, ¿no? Sí, Entonces, sí. y realmente en cualquier ciencia, si tú empiezas a preguntarte acerca de sus presupuestos, vas a llegar a temas filosóficos, ¿no? Entonces, la filosofía al final podemos decir que es como esa ciencia, porque hay mucha gente que dice, no, la filosofía es un arte. No, la filosofía no es un arte. La filosofía es una ciencia. Lo que pasa es que no es una ciencia en el sentido moderno, pero es una ciencia en el sentido clásico, en el sentido de que es un estudio riguroso que sigue unos ciertos principios y tal, y que intenta alcanzar un conocimiento teórico, no una experiencia estética simplemente, sino un conocimiento teórico sobre las cosas. Pues es una ciencia Ujú. de las cosas radicales, y ya está, de las preguntas más radicales que nos podemos hacer acerca del mundo, del ser humano, del conocimiento, etcétera. Entonces, eso es en el fondo la filosofía. La ciencia Ujú. radical, a mí me gusta decir, es la ciencia Ujú. radical. Muy buena esa, esa definición, ¿no? De pensar fuerte. Eso Exacto. me gusta, muy bueno. Se habla, Enric, de que uno de los filósofos más oscuros, más difíciles de comprender, es Hegel, ¿no? La tesis, antítesis, síntesis, eso es la base, ¿no? Pero luego Hegel es muchísimo más, ¿no? Muchos hablan de que, por ejemplo, yo había oído a Escotado, por ejemplo, Antonio Ujú. Escotado, decir que Hegel no era idealista, sino que realmente su filosofía era realista, porque de facto se podría, eh, por así decir, introducir, ¿no? Dentro de lo que sería el realismo, ¿no? No tanto relacionado con las ideas. Entonces, ¿qué opinión tienes de Hegel? ¿Nos lo podías resumir en una frase? Sé que esto es imposible. ¿Y hay un filósofo más oscuro que Hegel? ¿Más difícil? ¿Cuál es el filósofo más difícil que hay de comprender? Em, a ver, Hegel, resumido en una frase, es todo lo racional es real y todo lo real es racional, ¿no? O sea, es Ujú. como ese intento, ese racionalismo quizás llevado como muy al extremo de tratar por medio de la razón, descubrirlo absolutamente todo e intentar conectar todo, o sea, incluso toda la historia, con un desarrollo racional, pues de lo que él le llama el espíritu absoluto, ¿no? Que es como Ujú. el espíritu que se expresa, que se manifiesta en la naturaleza, en la historia humana, en la cultura y tal, ¿no? Ujú. ¿Hay algún filósofo más oscuro que Hegel? Sí, seguro. A mí me cuesta mucho, siempre Sí, me costó Derrida, por ejemplo. A día de hoy todavía no te sabría decir de qué va Derrida, o sea, honestamente. la Eh, gramatología. sí, exacto. O sea, luego Spinoza a mí me parece que realmente también es muy difícil de interpretar. O sea, de Spinoza, igual que de Hegel, lo que te decías, ¿no? Hay, hay discusión acerca de, ¿era idealista? ¿Era realista realmente? ¿Era panteísta? ¿No era panteísta? Pues de Spinoza también hay mucho al respecto y a mí siempre me ha costado realmente entender cuál es su posición de fondo, ¿no? O sea, Spinoza te habla de, o sea, se pasa toda su obra, te está hablando de Dios, pero parece que lo identifica con la naturaleza. Ujú. Pero claro, esa identificación de Dios con la naturaleza es una negación de la existencia de Dios y entonces es un ateísmo o es una divinización de la naturaleza y entonces es un panteísmo, ¿no? Entonces es como, no está nada claro realmente cuáles son las intenciones de Spinoza con su obra, ¿no? Y ese Ujú. siempre me ha parecido como difícil de interpretar. No sé. Sí, sí. O sea que, por lo que dices, Spinoza todavía está en debate, ¿no? Entre los filólogos y los filósofos, ¿no? De una interpretación certera. Sí, sí, a ver, yo he visto que hay mucho debate, sobre todo en el tema de ¿era Spinoza ateo o no era ateo?
Ajá. y mucho debate. Él, por ejemplo, cuando estaba vivo, todo el mundo lo acusaba de ateo y él siempre lo negó. Él siempre Ujú. negó, incluso en cartas privadas que no estaban orientadas al público ni a publicarse nunca ni nada. Él siempre negó ser ateo, siempre afirmó que su filosofía era el verdadero teísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo, es lo que te decía, ¿no? Está identificando a Dios con la naturaleza. Entonces, ¿en qué sentido eso hay que interpretarlo, ¿no? Pero bueno, Ujú. hay discusión ahí. En filosofía hay mucha discusión sobre muchas cosas. Sí. Te quería preguntar ahora, Enric, porque yo, desde bien pequeño, además, Ujú, me interesé por Schopenhauer. Si bien Schopenhauer, ¿no? Se podría ¿no? enclavar dentro de lo que es el idealismo metafísico, ¿no? Alemán, eh, siempre me ha convencido. No solo por su visión pesimista, ¿no? Con el noúmeno que se expresa en la representación, etcétera, la famosa obra El mundo como voluntad y representación, que a mí me encanta Parerga y Paralipomena. Em, Te voy a preguntar dos cosas. ¿Qué opinas de Schopenhauer? Y lo segundo, ¿bajo qué óptica, ¿no? Bajo qué perspectiva ve Enric el mundo, ¿no? Cuando tú te levantas y tú ves a la calle, ¿cómo ves el mundo? mm. Schopenhauer siempre me ha gustado su pesimismo, porque yo soy... Bueno, no es un pesimismo, es un realismo, Juanmi. Es ser Sí, sí, realista, sí, no es sí, ser total. pesimista. Es total, Entonces, bueno, yo total. siempre he sido muy así. Creo que es algo que Sí, recibí sí, de yo mi también. padre, seguramente. Pero yo siempre he sido muy así. Ujú. Eh, pero no sé si tú piensas lo mismo, pero cada vez estamos peor. Sí, total. Sí, sí, Bueno, sí, en sí. fin, O sea, que es un yo hecho. siempre he sido muy así, ¿vale? Luego me Sí, río también, pero siempre he sido muy así. También creo que el ser humano siempre ha estado muy mal. sí. Entonces, Yo también soy entonces de eso, ese sí, pensamiento. eso de Schopenhauer me atrae muchísimo. Luego Mm, su filosofía nunca me ha terminado como de convencer realmente y yo con los años he terminado siendo mucho más aristotélico que mm, lo que empecé, ¿no? Y de hecho, digamos, yo hoy te diría, sí, yo soy aristotélico. ujú, Em, yo creo que Aristóteles realmente acertó con los puntos clave de la metafísica, de cómo hay que entender el mundo y tal, y que luego la tradición que ha ido profundizando en lo que Aristóteles empezó, digamos que creo que ahí está, hay una riqueza muy grande y que realmente es la manera correcta de mirar al mundo desde un punto de vista filosófico, ¿no? Y ujú, esa sería un poquito la óptica filosófica desde la cual yo vería un poquito la realidad. ujú. Yo, si algo también veo factible, ¿no? de Schopenhauer, por ejemplo, es la crítica tan temprana que hizo al maltrato que sistemáticamente e institucionalmente hacemos los humanos y las instituciones humanas con los animales, ¿no? Mm. Desde luego fue un pionero en este tema. Mm, Sí, es curioso, y pero luego las personas no sí, le caían demasiado bien, pero los sí, es animales sí. cierto. Entonces eso es algo curioso de hecho. Tuvo una pelea, ¿no? Con una señora que Con le tuvo que con pagar una una vecina pensión. la tiró por la ventana porque no se callaba la señora, ahí por la ventana, por las escaleras, y él estaba intentando trabajar o intentando dormir o algo, y no se callaba y salió y la tiró por las escaleras y tuvo que pagarle una pensión toda su vida por por los Una daños locura. que le había causado, sí, sí. A tu juicio, Enric, ¿cuáles son los dos, tres filósofos más influyentes en la Mm. historia de la filosofía, obviando a Platón y a Aristóteles? Ah. Me Claro, has, es que me has te he matado ahí. quitado ahí dos. A ver, claro, Platón y Aristóteles yo creo que son los más Sí. influyentes Ujú, de calle, sobre todo Platón. ujú, Claro, podríamos decir Sócrates, porque sin Sócrates no hubiéramos tenido a Platón y sin Platón no hubiéramos tenido a Aristóteles, ¿no? Entonces ahí Sócrates está. Pero bueno, yo creo que luego súper influyentes han sido Descartes, ¿no? Que para ujú, mí es como el punto de no retorno de la filosofía moderna, ¿no? O sea, hay gente que dice que es el padre de la modernidad, yo creo que eso es una exageración, que la modernidad ya había empezado antes con, o sea, que tiene más derecho a ese título Ockham, por ejemplo, vale. o un autor como Francisco Suárez, que no Descartes, pero Descartes sí que es como el punto de no retorno para mí, ¿no? Y luego Hume, yo creo que Hume es un Ujú, autor que realmente influyó muchísimo en su momento
y que incluso todavía hoy puedes ver los efectos de su pensamiento en muchas cosas contemporáneas que se dicen, que se oyen, en muchos filósofos contemporáneos que siguen trabajando desde sus presupuestos y tal, ¿no? Entonces quizás te diría Descartes y Hume. Decía Ortega y Gasset que la... ¿Cómo era, no? La cortesía era la... ¿cómo era? Eh, La cortesía del filósofo era la claridad, ¿no? ¿Tú Eso. crees que los filósofos tienen que hacer una labor pedagógica de acercamiento de la filosofía a la, bueno, pues a pie de calle, ¿no? A lo que es el mundo mundano, valga la redundancia, o crees que la filosofía tiene que estar enclaustrada dentro del ámbito académico? Sí. Yo estoy muy convencido de que la filosofía tiene una doble misión. Una misión académica, investigadora, de profundización y tal, y una misión divulgativa, de que esos resultados de la filosofía no se pueden quedar en las esferas de la academia, donde solamente las discuten 3 y las Vale. entienden 2, ¿sí? Sino que tiene que ir, digamos, al hombre de la calle, porque la filosofía interesa al hombre de la calle al Vale. final, ¿no? Entonces, el filósofo tiene esa misión educativa, y esto incluso lo tienes en Platón, por ejemplo, el famoso mito de la caverna de Platón. El prisionero que consigue escapar de la caverna, ¿sí? No se queda fuera, vuelve dentro de la caverna a intentar sacar a los otros. Entonces, tienes Sí. ahí esas dos misiones, la misión de investigadora, de salir afuera a ver qué es lo que hay, a ver cómo es la realidad, y la misión divulgativa, la misión educativa de volver y explicar qué es lo que tú has descubierto de manera que la gente lo pueda entender, ¿no? Y de hecho Mm. esto yo creo que fue el gran error de los escolásticos frente a los modernos, porque eso es algo que sí que hicieron los modernos, que empezaron a escribir en lengua vulgar, empezaron a hacer muchos como muchas clases abiertas a la gente noble, ¿no? En muchas reuniones en familias, en grandes casas y tal. Y esto es algo que hacían los modernos, y los escolásticos como que se quedaron contentos simplemente con responder a los modernos en sus opúsculos en latín y ya está. Y ahí perdieron la discusión, perdieron el debate. Y por eso, Ujú. digamos que terminó ganando mucho, tuvo mucho más peso la filosofía que estaban empezando a proponer estos modernos, que no la filosofía escolástica que se había llevado haciendo en las universidades desde su fundación, ¿no? Ujú. Y ese fue el gran error, no cuidar ese lado divulgativo, educativo de la filosofía. Claro. Sí, sí, yo creo que es clave y yo creo que, a ver, yo me dedico al ámbito de la docencia, entonces, si un alumno de primaria, de secundaria, está muy bien, ¿no? Que aprenda lo que es sintaxis, que aprenda lo que es una raíz cuadrada, que aprenda economía, que aprenda historia, pero si no sabe hacer un texto argumentativo, si no sabe posicionarse a favor o en contra de un tema, pues ¿de qué le vale, no? Va a ser un individuo totalmente alienado, ¿no? Hablando en términos marxistas, porque va a estar a expensas de lo que la sociedad y lo que el gobierno de élite o que las instancias culturales superiores les diga, ¿no? Yo creo Sí. que la filosofía debe de retomarse adaptada desde la primaria, ¿no? A partir del debate, a partir de la confrontación de ideas. Siempre lo he comentado. No sé si estarás de acuerdo en este tema. Sí, sí, mira, yo siempre digo que, o sea, no se puede estar sin filosofía, ¿vale? O sea, hasta la Ujú. persona más contraria a la filosofía vive y se mueve por el mundo según presupuestos filosóficos sobre los cuales nunca ha reflexionado. Entonces, esto lo que Ujú. significa es que la única alternativa a hacer filosofía de modo consciente es estar viviendo según la filosofía de otros, ¿sí? Según la Ujú. filosofía que otras personas en posiciones de poder y de influencia han conseguido permear y hacer implícita en las manifestaciones culturales, políticas del mundo que te rodea, ¿no? Y del momento particular histórico que te ha tocado vivir. Entonces, la filosofía al final es ese camino de emancipación intelectual de, vale, ojo, todas estas cosas que me están diciendo, yo ahora voy a reflexionar y plantearme si realmente son verdad o no. Y si no Ujú. son verdad, voy a buscar la verdad. Y si son verdad, pues las abrazo, pero sabiendo por qué las abrazo, no simplemente porque es que me ha tocado vivir en este momento y he nacido en este país, ¿no? Ujú. Sí, sí, total. Oye, Enrique, en algún vídeo que yo he visto, ¿no? En algún vídeo tuyo, que te has declarado teísta, ¿no? Ujú. ¿Cuál es,
Porque claro, mucha gente diría, vale, pues Enrique es cristiano, pero claro, quizá no, ¿no? ¿Cuál es tu concepción de Dios? ¿No? ¿Es un Dios más bien personal? ¿Es un Dios cristiano? ¿Es un Dios metafísico? ¿Cuál es tu idea de Dios? Yo soy católico, ¿vale? Entonces, Ujú, digamos, mi idea de Dios es personal, pero no la ujú, concibo, o sea, no concibo como por aquí está el Dios metafísico y luego por aquí está el Dios personal y tal. A mí me parece que realmente la filosofía, por medio de la metafísica, llega a un Dios personal, ¿no? Que ujú, hay que entenderlo, o sea, obviamente no es un Dios personal como somos personales nosotros, ¿no? Eh, porque la filosofía pues te llega a que pues es un ser inmutable, absolutamente perfecto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que encontramos en el ser humano que hay que negarlas absolutamente de Dios, y en este sentido es un teísmo que no es para nada antropomórfico, ujú, pero al final me parece que el Dios que te está proponiendo la religión, al menos el catolicismo, también es eso, ¿no? Em, ujú. entonces, yo no los veo como incompatibles. O sea, sí que es verdad que haría una distinción entre una cosa es la pregunta de si Dios existe, ¿vale? Y otra Vale. cosa es la pregunta de si Dios se ha revelado en alguna religión. Y eso sí que son preguntas distintas, claro. Dios podría existir, pero no haberse revelado en ninguna religión, o haberse revelado en varias de distintas maneras, o haberse revelado en una que no es esta ni es esta otra, ¿no? Entonces, uno simplemente llegando, y lo que la filosofía, digamos, la filosofía lo que llega, en mi opinión, es simplemente a responder sí, o al menos sí de manera muy probable, a la pregunta por la existencia de Dios, ¿no? Luego la pregunta por cuál es la religión correcta, pues es distinta y se tiene que responder de otra manera, ¿no? Haría esa distinción. Ujú. Pero, bueno, no sé si quieres comentar algo más de esto, pero Mm, vamos, básicamente haría esa distinción. Sí que, claro, sí. una vez llegas a cuál es el Dios que la filosofía te está diciendo que es el más probable, entonces eso te permite descartar muchísimas religiones, ¿no? Ujú, Las religiones que te estén diciendo Dios es corpóreo o hay muchos dioses, o, pues entonces esas se descartan porque eso entra en contradicción con las conclusiones de la metafísica, ¿no? ujú, Pero no te dice, no te da cuál es la religión concreta, ¿no? ujú. Por eso, ¿cuál sería para ti, para todos los creyentes, ¿no? Acérrimos, cuál sería un argumento que tú le pudieras socavar, ¿no? En esa creencia. ¿Cuál es el argumento más potente en contra de la existencia de Dios? Mm. A ver, yo creo, tengo un vídeo sobre esto, por cierto, Sí, por si, por si a alguien le interesa, tengo un vídeo sí, sí, sí. titulado Los 5 mejores argumentos en contra de la existencia de Dios, y luego otro en el que explico 5 argumentos más que también son interesantes, aunque no me parece que sean los mejores. Ahora últimamente me estoy interesando mucho en argumentos a priori en contra de la Ujú, existencia de Dios, que son aquellos que básicamente plantean que hay una contradicción entre distintos atributos dentro de la idea de Dios, ¿no? Estos me ujú, parecen interesantes porque es verdad que si uno realmente encuentra una contradicción en el concepto de algo, entonces sabes necesariamente que eso es imposible, ¿no? Lo que pasa es que no me parecen los mejores porque en general yo lo que me estoy encontrando es que em, o bien son argumentos que parten de definiciones de los atributos que nadie nunca ha propuesto, ¿vale? ujú, Y entonces en ese sentido, pues son problemáticos, o bien son argumentos cuya conclusión es esta definición de este atributo no funciona, esta definición de este atributo no funciona, esta definición de este atributo no funciona, pero de ahí no se puede pasar a necesariamente no hay ninguna definición posible que pueda funcionar, ¿no? ujú, O lo que me estoy encontrando últimamente es que son argumentos que simplemente parten de algún principio que el teísta clásico ya de entrada va a negar, ¿vale? Por ejemplo, en mi canal secundario he subido hace poco una reacción a un debate que estuvo muy interesante, y en el que el debatiente ateo propuso varios argumentos a priori en contra de la existencia de Dios. ujú, Y yo lo que decía es, claro, el argumento es válido, pero el problema es que el teísta ya no acepta este principio del que está partiendo. Entonces, lo único que hace el argumento es mostrar que estos compromisos del teísmo clásico se contradicen con este otro principio, pero el teísta clásico ve eso y dice, claro, y por eso yo ese principio no lo acepto, ¿sabes? sí.
Entonces, Sí. esos son interesantes, pero no me parece que sean los mejores. Yo creo que realmente el argumento mejor es alguna versión del problema del mal Ujú, en clave, digamos, probabilística, ¿no? O sea, en clave de, bueno, es que hay tanto mal en el mundo que ujú, realmente es muy improbable que Dios exista, ¿no? Y yo creo ujú. que ese argumento es bueno, es muy interesante, y realmente, si la única evidencia que tuviéramos fuera el mal que hay en el mundo, pues probablemente tendríamos que concluir que Dios no existe, ¿no? Claro, el problema es que no es la única evidencia que tenemos, sino que hay muchísima otra evidencia que tiene que entrar dentro del análisis, ¿no? Y Ujú. creo que cuando uno mete esa otra evidencia en la balanza, digamos que el peso que tiene el mal queda, digamos, de alguna manera contrabalanceado por el resto de la evidencia, Sí. Ujú. Y ahora te voy a proponer hacer el ejercicio contrario, ¿no? ¿vale? Yo durante muchos años me he considerado ateo. Claro, Ujú, luego leyendo, viendo, claro, yo no soy ateo. De hecho, nadie prácticamente es ateo. ujú, Entonces, pero claro, cuando la gente dice ateo, está negando al Dios cristiano, pero ujú. cree en otras muchas cosas. Entonces, ¿podrías darnos algún argumento a favor, no a favor del cristianismo o sí, sino simplemente a favor de que no todo el mundo que dice ser ateo realmente lo es, de facto? Mm. Em, a ver, yo es verdad, eso que dices es verdad, me lo encuentro muchas veces. Por ejemplo, muchas veces yo tenía también un vídeo de hace tiempo en el que explicaba algunos de los argumentos que a mí más me convencen a favor de la existencia de Dios, ¿no? Y Ujú. muchos de los comentarios que recibía era, pues en la Biblia se dice no sé qué y eso es contradictorio con no sé cuántos. Y yo pensaba, vamos a ver, o sea, es verdad que yo soy cristiano, pero ¿qué tiene que ver? O sea, yo contestaba siempre, a mí me gusta ser muy provocativo, y yo contestaba, ¿qué Ujú. tiene que ver Dios con la Biblia, no? O sea, que Total. tiene que ver, ¿no? Sí, Pero es sí. en plan, son cosas distintas, es lo que te decía antes, ¿no? Son cosas Mm. distintas. Entonces, a lo mejor mucha gente tiene una imagen, o yo lo que me he encontrado muchas veces también es, mucha gente tiene una imagen de Dios que es muy antropomórfica, ¿no? Como un Ujú. señor que está en el Sí. cielo con barba blanca y tal, y dices, claro, obviamente, yo también soy ateo de ese Dios, yo tampoco creo en ese Dios, ¿no? Ujú. Em, pero mucha gente, digamos, desconoce, digamos, cuál es la imagen de Dios que ha dominado en la tradición filosófica. Y entonces, digamos que basa su ateísmo en negar imágenes o modelos de Dios que no son los que los grandes filósofos teístas de la historia han creído que eran los correctos, ¿no? Entonces, eso me lo he Ujú. encontrado muchas veces. Em, no sé. Sí, 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 pues eso es totalmente lo que te preguntaba. Porque claro, yo me encuentro, ¿no? Con mucha gente que me dice, oye, Juanmi, yo que soy ateo, pero radical. Y claro, realmente ser ateo de algo, o sea, ser ateo radical es no creer que estás vivo, ¿no? O, ¿no? Ese subjetivismo ya, ¿no? Que te lleva a ese solipsismo incluso, ¿no? Que es incluso hasta peligroso, ¿no? Otro tema, Enric, del que me gustaría preguntarte es por el tema, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? Por el chat GPT, los robots, la inteligencia artificial, ¿no? El típico debate que de hecho el otro día tuviste una charla con un profesor universitario, ¿no? De la Universidad de Valladolid. Te quería preguntar sobre cuál es la posición, ¿no? De la filosofía con respecto a esas máquinas, ¿no? Que ya están tomando decisiones por nosotros y que de hecho, por ejemplo, está sustituyendo al arte que puede hacer un ser humano. ¿Cuál es tu posición y la posición de la filosofía al respecto de esto, ¿no? De la inteligencia artificial y de ChatGPT, etcétera, etcétera? Mm. A ver, yo no estoy siguiendo ese tipo de debates ahora mismo, Ujú, entonces no sé exactamente cuál es como el consenso. Mi opinión mm, personal, o sea, yo no estoy convencido de que las máquinas puedan terminar teniendo conciencia. Me parece que eso no es posible ujú, y si fuera posible nunca sabríamos realmente qué es el caso, ¿no? mm, Y entonces, en ese sentido, yo nunca diría que una máquina está generando arte, ¿no? Al final no deja de ser una herramienta más, o sea, igual que tampoco diría que lo está haciendo el pincel cuando lo ujú, utiliza el artista, ¿no? Entonces, es una herramienta más, solo que muchísimo más sofisticada y con la que uno puede hacer muchas más cosas, pero al final, digamos, la última causa del producto de lo que ha hecho es la persona que lo ha utilizado en concreto, ¿no? ujú. Em,
No lo sé, yo creo que poco a poco va a ser un debate todavía más presente. En la charla que tuve con Alfredo Marcos de la Universidad de Valladolid fue sobre transhumanismo, que también es bueno, una moda filosófica. Ahora está perdiendo un poco de fuelle ya, porque ya lleva muchos años. Es como cuando ya uno lleva como muchos años prometiendo que va a llegar la solución a todos los problemas y todavía no ha llegado, pues entonces digamos que la gente termina perdiendo interés, ¿no? Pero sigue estando muy de moda, que es como una propuesta de mejoramiento, entre comillas, de la naturaleza humana por medio de la tecnología y tal, pero eso hay muchos problemas éticos. Ahí sí que hay muchísima, es muy controvertido y en general, al menos la impresión que yo tengo es que el consenso de los filósofos es que eso es muy mala idea. Por Ujú. muy diversos motivos, pero es bastante mala idea. Sí. Pero bueno. Ajá. Cientificismo y conocimiento relativo. ¿Puede la ciencia, Enric, y te pregunto, en calidad de filósofo, tu opinión, ¿puede la ciencia, ¿no? Porque hay muchos científicos que son radicales, ¿no? Lo que diga la ciencia lo puede explicar todo. ¿Puede la ciencia explicar todos los fenómenos del mundo teniendo en cuenta que en ocasiones las teorías y el conocimiento están anclados, ¿no?, a este relativismo y que están en constante proceso, ¿no? Y como decía Karl Popper, ¿no era? El falsacionismo, una teoría es verdadera hasta que se rebate, ¿no? Sí, yo creo que es un error pensar, o sea, la ciencia es una pasada, la ciencia sirve para explicar un montón de cosas, es uno de los mejores inventos de la humanidad, pero yo creo que es un error no ser consciente de los límites que tiene como método de conocimiento. O sea, Ujú, al final, la ciencia no lo puede conocer todo, pues sin ir más lejos, para que la ciencia funcione tiene que basarse en una serie de presupuestos que ya tienen que estar ahí para poder hacer ciencia. Entonces, ujú, uno no puede utilizar la ciencia para justificar los presupuestos de la ciencia porque estaría como de alguna manera yendo en círculos, ¿no? Entonces esos presupuestos se tienen que estudiar de otra manera y eso es lo que hace la filosofía de la ciencia al final, ¿no? ujú. Y luego hay un montón de preguntas que es que la ciencia no puede responder porque no entran dentro de su método al final. La pregunta por la existencia de Dios, por ejemplo, eh, no puedes hacer un experimento eh, con un modelo científico ni utilizando ecuaciones y tal y decir, Dios existe o Dios no existe. No, tienes que apelar a pues, argumentación filosófica y tal. Y entonces yo creo que es un error eso, pensar que la ciencia realmente lo explica todo. Lo que suele pasar, ¿sí? Con la gente que piensa que la ciencia lo explica todo, es que cuando se encuentran con algo que la ciencia no puede explicar, lo que hacen es negar la existencia de esa Sí, cosa, ¿no? O sea, en total. lugar de revisar su presupuesto de que la ciencia lo puede explicar todo, dicen, no, la ciencia lo puede explicar todo y como esto es algo que la ciencia no puede explicar, tiene que ser porque eso es algo falso, ficticio, que no existe, ¿no? Y esto es algo que han hecho, por ejemplo, muchos en filosofía de la mente hay una posición que se conoce como eliminativismo, que Ujú, es la afirmación de que la conciencia no existe. Porque esta gente está convencidísima de que la ciencia, o sea, la conciencia es inexplicable desde el punto de vista científico, desde el ujú, punto de vista del materialismo científico, por ejemplo. Entonces, en lugar de revisar el materialismo científico, lo que dicen es, no, pues la conciencia no existe, es una ilusión, ¿no? ujú, Entonces, tiene gente que hace eso, pero yo creo que eso es un error. Pero ujú. bueno. ¿Qué opinas, Enric, de la filosofía analítica? ¿No? Yo, si hay un Mm, filósofo analítico que sigo, es Wittgenstein. De hecho, mm, bueno, tengo ahí el libro, el Tractatus, ¿no? Y sí que, a ver, aunque yo, obviamente, la tradición filosófica continental, ¿no? Esa separación que se hace, ¿no? Entre analíticos y continentales. Sí que veo que Wittgenstein tiene unas frases que son demoledoras, como la de lo que no se puede hablar es mejor callar. No sé qué opinas de la mm, filosofía analítica de Russell y de su supuesto método, ¿no? mm. A ver, a mí me gusta o sea, porque es verdad que durante un tiempo, o sea, esto como es como distinción entre filosofía analítica y continental, a ver, es muy artificial, pero es verdad Ujú, que tiene cierta base en la realidad de que durante un tiempo se estuvo haciendo en el continente, ¿no? Una filosofía quizás demasiado centrada en metáforas, demasiado centrada en intentar ir como mucho más allá del lenguaje, y yendo más allá del lenguaje terminas sin poder decir nada, ¿no? Y total. en cambio, digamos, en la tradición más analítica se intentó, digamos, alejarse más de eso y hacer una filosofía más rigurosa y tal. Entonces, y yo por un tiempo, digamos que
no me gustaba para nada esa filosofía más analítica, pero con los años le he ido viendo mucho más el sentido y realmente, digamos, creo que dio en el clavo al intentar, digamos, de alguna manera, no decir, no, la filosofía tiene que ser algo riguroso, que se haga según unos principios, etcétera, etcétera, y que se pueda hacer de manera, pues eso, rigurosa, ¿no? Sí que creo que la filosofía analítica, al menos inicialmente, tuvo ese lastre de ese cientificismo de querer que la filosofía, de alguna manera, esté atada por la ciencia, ¿no? Y yo creo que eso es un error, que la filosofía tiene sus propias preguntas, tiene sus propios métodos también y que obviamente tiene que estar al tanto de lo que dice la ciencia, pero no tiene que estar esclavizada a la ciencia. Porque al final uno no está esclavizado a la ciencia de per se. A lo que se esclaviza es a los modelos científicos del momento que no dejan de estar producidos por personas que tienen sus propios presupuestos filosóficos. ¿Sí? O sea, por científicos que trabajan y no es que hagan sus modelos como en el vacío, sino que los hacen ya con toda una cosmovisión filosófica con la que van a su actividad científica. Entonces, creo que la filosofía tiene que poder liberarse un poquito de eso, porque si no, a lo que está quedando anclada no es a la ciencia, sino a ciertas posturas filosóficas sobre la ciencia que no se discuten, ¿no? Pero bueno. Sí, total. Enrique, ahora te quería preguntar, ¿no? Es un tema que has debatido a veces en tu canal. ¿Crees en el determinismo o en el libre arbitrio del individuo? Yo creo que somos libres. Yo no veo de qué manera uno puede sostener em, que hay responsabilidad moral, por ejemplo, sin libertad. O sea, me parece que van inevitablemente de la mano. Entonces, creo que alguien que aceptase el determinismo tendría que abandonar la idea de que los seres humanos son responsables de sus acciones y creo que eso es un precio demasiado alto a pagar. Yo al menos yo no estoy dispuesto a pagarlo. Yo no estoy dispuesto, o sea, porque yo tengo conciencia de mi propia responsabilidad moral sobre mis acciones y de la de los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la libertad es una tesis, de algún modo, inescapable para todo aquel que no quiera abandonar pues, esa experiencia inmediata que todos tenemos de que somos responsables de nuestras acciones, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza eso con otras cosas y tal? Ya es otra discusión, ¿sí? Pero es como lo que te decía antes, ¿no? O sea, hay gente que partiendo de cierta postura filosófica llega a la conclusión la libertad es imposible, ¿sí? Y en lugar de revisar su postura filosófica inicial, lo que hacen es negar la libertad. No. Yo creo que lo realmente el razonamiento correcto es, ostras, esta postura filosófica implica la negación de la libertad, eso es una reducción al absurdo de esa postura filosófica, que hay que revisarla, ¿sabes? Yo creo que esa es Vale. la manera correcta de evaluar el tema. Entonces, la siguiente pregunta, ¿no? Que va enlazada es, ¿está el universo determinado mecánico matemáticamente o hay un ente que aporta una finalidad, un telos, ¿no? Lo que viene siendo el teleologismo en contra del mecanicismo. Supongo que tu posición será teleológica, ¿no? Claro, sí. Y yo creo hay argumentos muy interesantes para defender una postura que se llama axiarquismo, ¿vale? Que es la tesis de que la realidad, o al menos el fundamento de la realidad, está como orientado hacia el bien, hacia el valor, ¿vale? Ajá. Y una de las de los argumentos más interesantes a favor de esta hipótesis es que realmente de otra manera es muy difícil explicar que el mundo sea como es, ¿sí? O sea, que de todas las maneras posibles en que podría haber sido el universo, que sea un universo que es capaz de albergar vida, que no solo eso, sino que haya surgido la vida, que no solo eso, sino que haya surgido seres inteligentes cuyas capacidades cognitivas puedan aprender la verdad y puedan aprender la realidad y tal. O sea, todo eso es como, desde un punto de vista mecanicista, y esto es como muy sorprendente, y lo que autores mecanicistas terminan diciendo de que no es un accidente cósmico y punto, tenemos que aceptar que es una coincidencia, a mí eso me parece que es una admisión de que su hipótesis es incapaz de explicar los hechos, ¿sí? Porque si, o sea, si tú lo que estás diciendo es que este hecho es una coincidencia absolutamente cósmica e
ininteligible es que estás reconociendo que tu hipótesis no hace esperable esos datos, ¿sí? En Ujú, cambio, el axiarquismo sí que lo hace esperable. O sea, si la realidad está orientada de alguna manera al valor, ¿sí? De algún modo que habrá que terminar de determinar, pues es esperable que la evolución del universo termine generando todas esas cosas, ¿no? ujú, Entonces yo sí que tiraría por ahí. ujú. Yo la verdad que no lo tengo claro. Sí que creo que mi posición es más mecanicista, pero Ujú. estoy totalmente abierto a leer más y porque tampoco tengo una postura clara al respecto, me falta mucho por investigar, pero a priori, claro, yo y yo voy a engarzar, ¿no? con la siguiente pregunta. Yo no soy nada personalista, es decir, yo no Ujú. creo que el ser humano juegue un papel fundamental lo que viene siendo la propia realidad y el propio cosmos. Y sí que aquí, pues, tengo que apelar, ¿no? A esa cierta casualidad que, teniendo delante un filósofo, quiero que me rebatas. ¿Tú eres personalista? ¿Piensas como Kant que el ser humano juega un papel fundamental por haber adquirido autoconciencia y por tener infinidad de aristas con respecto a otros seres? Yo creo que el ser humano tiene algún papel especial Ujú, en la historia del cosmos, porque al menos hasta donde sabemos, obviamente, o en la historia de la región del cosmos que podemos observar y tal, porque ujú, somos el único ser que es capaz de alguna manera, teorizar sobre la realidad y entenderla de manera intelectual, ¿no? ujú. Entonces, eso es algo muy, muy especial, me parece a mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que creo que algún papel importante o algún papel especial sí que tenemos. Y eso de alguna manera muestra también la responsabilidad que el ser humano tiene con respecto a el resto Vale. de seres, ¿sabes? O sea, Ujú, digamos, porque hay mucha gente que a lo mejor piensa, no, si reconocemos que el ser humano tiene un lugar especial en la realidad, entonces esto ya es abre la puerta al dominio absoluto del ser humano sobre el resto de seres y tal. Y yo pienso justamente lo contrario, o sea, el reconocimiento de ese lugar privilegiado lo que tiene que despertar no es, pues ahora yo voy a hacer lo que me salga de los huevos, sino como tomar conciencia de la propia responsabilidad con respecto al resto de la creación, ¿no? claro. Entonces, yo creo que al final esa es como un poquito la actitud que hay que Ujú. tomar. El problema es que, claro, el ser humano acaba haciendo justo lo que le sale de ahí, ¿no? Ya, El problema. sí, Entonces, sí. justo engarzo también, ¿no? Con la pregunta que te quería hacer sobre la ética animal, ¿no? Vale. Yo no soy vegano, pero sí que me gustaría en un futuro serlo. ¿Piensas que en bioética es suficiente la postura, por ejemplo, de filósofos como Peter Singer, ¿no? Que al final no deja de ser un consecuencialista, utilitarista a la manera de Bentham, ¿no? De John Stuart Mill, minimizar el daño posible? O yo, por ejemplo, sigo a autores como Gary Francione, que es un autor que es vegano radical y él está totalmente rebatiendo con Peter Singer a cada momento porque le está achacando que Peter Singer, pues básicamente su argumento de el mínimo daño es como decir que las violaciones sean menos dañinas o que la esclavitud se haga de forma que propicie un bienestar, ¿no? A las personas que están esclavizadas, ¿no? ¿Qué Mm. piensas sobre este tema de la Claro, al bioética? final, claro, claro, esa discusión es muy interesante. Yo no la conocía, ya he echado un ojo, pero es muy interesante porque al final depende de cuál es el carácter moral de esas acciones con respecto a los animales, ¿no? O Ujú, sea, lo que parece que este segundo autor que dices está planteando es que su carácter moral es que son acciones que son intrínsecamente malas, como la de una violación, por ejemplo, o la sí, del asesinato y tal. Claro, si ese es el carácter moral de lo que hacemos con los animales, entonces no se puede en plan, o sea, no se puede en plan, bueno, pero vamos a hacerlo, pero poquito, ¿no? Porque no, claro, sigue siendo intrínsecamente malo, ¿no? el problema. Eh, ahora, si no es intrínsecamente malo, sino que puede ser malo según, digamos, ciertas circunstancias, cierto grado de sufrimiento que causes y tal, entonces ya es distinto, ¿no? Y supongo que ahí está como un poquito la discusión entre ellos. Yo no lo tengo muy claro, yo no soy vegano tampoco. Em, yo sí que, digamos, estoy bastante convencido de que la manera en la que hemos, de alguna manera, creado la industria que trata con los productos de origen animal,
es muy inhumana con respecto a los animales, y eso yo sí que creo que hay que dar pasos hacia su abolición o hacia su reforma y tal, porque eso al final es estar tratando a los animales como si fueran máquinas, ¿no? No Sí. como si fueran animales, sino máquinas de producción. O sea, y eso es, bueno, pues de alguna manera, pues eso, no estar cumpliendo el papel que el ser humano tiene con respecto al resto de los animales, no tratarlos con el respeto que su naturaleza se merece, ¿no? Ujú. Pero no estoy convencido, tampoco lo he pensado demasiado, que digamos, el uso de los animales, incluso para uso alimenticio, sea intrínsecamente malo per se, ¿sí? Ujú. No estoy del todo convencido. Yo creo que si se cumplen ciertas condiciones, entonces yo creo que sí que puede ser legítimo utilizarlos, digamos, de alimento o de apoyo al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Pero no, es algo que yo te Sí. reconozco que no he pensado tampoco a fondo. Sí. Yo la disonancia cognitiva que me crea, ¿no? Es que, ¿qué nos ha dicho al ser humano que venimos, bueno, que estamos aquí en la Tierra por del mismo origen del que venimos los animales, que nos ha dicho que nosotros seamos el epítome de la creación, ¿no? ¿Por Mm, qué? ¿No? Ahí es donde yo me paro y digo, pero bueno, pero si yo voy a la calle y me encuentro con un gato, ¿por qué yo soy superior al gato? ¿Qué me lo dice? mm. Es que simplemente es un antropocentrismo recalcitrante que yo, desde luego, me desvinculo totalmente de él. Esa es mi posición, sería. Sí, a ver, Sí, yo entiendo la posición. Yo no, o sea, yo sí que creo que el ser humano, de alguna manera, como te decía antes, ¿no? Tiene un lugar especial dentro al menos dentro de la región del universo que podemos observar, ¿no? sí. Em, y eso me hace plantearme que no tiene por qué estar, eh, que no tiene por qué ser completamente ilegítimo el uso per se, por sí mismo, del animal, ¿no? Ujú, Lo único que tiene que cumplir ciertas condiciones y lo tienes que tratar como lo que es, como un animal, no como una máquina de producción que ujú. está ahí simplemente, pues, para, yo qué sé, como las gallinas en la jaula para producir huevos y les vas cambiando las luces para que se piensen que es de día y de noche y produzcan más huevos, y eso me parece una barbaridad eso. Pero bueno. ¿Has tratado en tu canal algún vídeo sobre el tema de filosofía de la mente, el problema de los qualia, ¿no? Que Mm, es, bueno, la capacidad o no capacidad mejor que tenemos el ser humano de percibir la realidad solamente con un cuerpo y de percibir eh, la realidad solamente con una subjetividad, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de los qualia? Porque a mí es un tema que me llama mucho la atención y que ahora, por ejemplo, ¿no? Que está muy de moda el tema de la ley transgénero, etcétera. Yo pienso, oye, ¿cómo vamos a legislar, ¿no? Hacia personas que tienen un sentimiento y esos jueces no se han puesto jamás, porque las personas solamente percibimos a partir de un cuerpo toda la vida, ¿no? No somos capaces de percibir a partir de otro cuerpo para saber lo que piensas otras personas, ¿no? ¿Qué piensas, ¿no? Con respecto a este tema de los qualia. A ver, yo creo que es la gran, bueno, no voy a decir la gran, pero es una de los grandes puntos de discusión en filosofía de la mente. em, y yo creo que el carácter de los qualia está empezando a empujar a muchísimos filósofos que trabajan en esa área, Ujú, los está empezando a empujar cada vez más lejos del materialismo, digamos, común que ha regido quizás la filosofía en los últimos siglos, hacia otras formas de entender la naturaleza que puedan, de alguna manera, incorporar ese carácter completamente novedoso desde el punto de vista de lo material que tienen los qualia y las experiencias subjetivas, ¿no? ujú, Tienes muchísimos filósofos, estoy pensando en David Chalmers o Thomas Nagel, que dicen, señores, esto de la conciencia llevamos años intentando explicarla de modo materialista y mecanicista, no funciona, es hora de abandonar el barco y buscar otro barco distinto. ujú. ¿Sí? Y entonces, yo creo que ahí es una de las áreas de la filosofía más interesantes, porque yo creo que ahí está, digamos, ahí está la puerta a nuevas discusiones y a un cambio de paradigma en toda la filosofía, yo creo, ojalá. Porque Ujú. realmente a mí sí que me parece muy, muy, muy difícil de explicar, digamos, las características de la conciencia
desde un materialismo, digamos, puro, ¿no? Y Puro, me parece sí. muy, muy difícil de explicar. Y al final, lo que se termina de alguna manera diciendo es, o bien se termina cayendo en el eliminativismo que te decía antes, de pues la conciencia no existe porque el materialismo es verdad y punto, o Mm, bien se termina diciendo, bueno, pues de la materia surge la conciencia y es un misterio cómo, ¿sabes? sí, total. Como la idea entonces es como, bueno, pues no sé, si tenemos que terminar ahí, pues ¿por qué no podemos explorar otras opciones, ¿no? Ujú. Pero bueno. Vamos ya entablando la recta final y te quería preguntar ahora sobre, tenía aquí preparado un bloque sobre literatura y filosofía, ¿no? Un bloque un poco más centrado en libros, etcétera. ¿Cuál dirías que son, sé que esto es difícil, Ujú. tu top 5 libros que más te han gustado, más te han influido, ya sea de divulgación, de poesía, de teatro, de narrativa, de lo que sea? A ver, es difícil, ¿eh? Ujú, Déjame decirte, por decirte, a ver, yo qué sé, un diálogo de Platón. ujú, A mí me gusta muchísimo un diálogo que es el Gorgias, ujú. que es un diálogo que a mí me parece que Platón lo escribió cabreado con los sofistas, porque se nota muchísimo que está como enfadado, se nota su rabia en cómo se desenvuelve todo y tal, y es realmente muy apasionante de leer. Es un diálogo en el que Sócrates tiene un choque con Gorgias, que era uno de los grandes retóricos y tal, y porque Sócrates le dice que la retórica no tiene nada que ver con la justicia y que eso es un problema porque luego la gente utiliza la palabra de maneras injustas y tal, y es realmente muy apasionante de leer. Luego a mí me gusta mucho La Ética Nicómaco de Aristóteles, creo que es uno de los libros de Aristóteles más sencillitos de leer, porque luego obviamente pues a ver, la metafísica está genial, pero es mucho más pesada. Y en cambio La Ética Nicómaco creo que tiene esa virtud de que es mucho más fácil de leer, es más fácil de entender y es más cercana que quizás los temas tan abstractos como la metafísica, ¿no? Ujú, Entonces, quizás te diría La Ética Nicómaco. Yo de adolescente leí El mundo de Sofía y eso me marcó muchísimo y me gustó mucho cómo trata toda la historia de la filosofía. Creo que es un libro que cualquiera que se esté como quizás introduciendo en todos estos temas podría leer y sacarle mucho provecho. ujú, ¿Qué más? Hace poco leí otro libro que es de Mortimer Adler, que se ujú, titula 10 errores filosóficos, 10 Philosophical Mistakes, ujú, que me pareció brutal, que hace un repaso de 10 errores de la filosofía moderna, y entonces él te muestra, digamos, cómo, o sea, cómo esos puntos de partida llevan a ciertos problemas irresolubles con los que se terminan encontrando los filósofos modernos, y entonces te dice, la solución a este error ya estaba en la filosofía de Aristóteles, en la Vale. tradición escolástica y tal, y ese libro está Ujú, muy bien, me ha parecido brutal. Y luego no sé qué más. A ver, por decirte un libro de narrativa, a mí me impresionó muchísimo un libro de Joan Sales, que es un autor catalán, que se titula Incerta ujú, Gloria, que es una novela sobre la guerra civil ujú, española que me pareció brutal, realmente. O sea, tiene un dramatismo muy, muy potente. ujú. Por mi zona, si hay un diálogo de Platón, que aquí, bueno, yo soy, no sé si lo conocerás, yo soy de Sanlúcar de Barrameda, concretamente, un pueblo, bueno, de la provincia de Cádiz, que, bueno, Ujú. carreras de caballo, este año somos capital gastronómica de España y demás. Qué bueno. Yo estoy enfrente, o sea, mi playa, yo veo el coto de Doñana, y aquí voy a engarzar con Platón. Vale. Si hay un diálogo que por aquí se abre, es el Timeo y el Critias Mm. por el tema de la Atlántida. Entonces, por aquí hay bastantes investigadores. Y de hecho, hace unos años vino la National Geographic Ujú. a hacer investigaciones para ver si los estadios que decía Platón que medía la Atlántida coincidía con alguna estructura soterrada en Doñana, Qué, ¿no? qué fuerte. Sí, 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 es total. Qué Mm, bueno. sí. Vale, Enric, pues te quería preguntar, ¿no? Hace poco he tenido por el canal a Ernesto Castro, Ujú. ha publicado una obra, Peritioneo de la Libertad. Yo siempre que hay un filósofo así contemporáneo, de nuevo cuño, por decirlo de alguna manera, pues me leo el libro. Entonces, yo te quería preguntar, ¿tienes algún proyecto de lectura, perdón, algún proyecto de escritura a medio corto plazo?
Sí, estoy escribiendo una introducción a la filosofía con, Ujú, digamos, en mente gente, digamos, que empieza, que puedan ser estudiantes, eh, por ejemplo, de bachillerato, pero también gente más mayor. Y con la ujú. idea de que pues, sea un poquito una introducción a la filosofía, a diferentes temáticas de la filosofía, desde una perspectiva, digamos, aristotélica como la que yo mantengo, ¿no? Entonces, Ujú. sí, eso es bastante, a corto plazo es posible que termine saliendo el curso que viene. Lo que Ajá. viene. Ya te avisaré. Muy bien, o sea, vas a hacer, digamos, toda la recopilación que has hecho en tu canal, ¿no? Trasladarla a un formato Bueno, libro. van a ser, sí, pero, o sea, hay cosas que ya he tratado en mi canal, pero casi la mayoría de cosas no las he tratado, Ajá. digamos, directamente en el canal. Pero sí. Ujú. Pero tiene como valor pedagógico. Sí, es como con idea, sí, claro, exacto. Sí, Ujú, sí. muy bien. Vale, vale. Pues nada, ya. Bueno, sí, que te quería preguntar, ¿no? Los libros de autoayuda. Ujú. Para ti, como yo pienso, ¿es filosofía estoica deformada? ¿O le ves algún tipo de sentido? Porque yo no se lo veo. Ya. Yo creo que, digamos, la filosofía siempre ha tenido ese lado de la autoayuda verdadera, ¿vale? Ujú, Porque una de las grandes ramas de la filosofía es la ética, y ujú. la ética es autoayuda, porque es esa disciplina que te autoayuda a Total. ver qué tienes que hacer para alcanzar la felicidad, ¿no? Al Ujú. final. Y qué tienes que hacer para dar con lo justo, con lo bueno, etcétera. Pero de alguna manera como que la filosofía perdió durante mucho tiempo su interés, o los filósofos perdieron su interés en ese tema, y salieron, digamos, esas otras obras que son, en el fondo son obras de ética, pero de alguna manera con cierta distorsión, con muchas distorsiones, Sí, perturbadas por otras cosmovisiones que se entran, por ideas místicas que a veces se cuelan por ahí que no tienen ninguna base y tal, ¿no? sí. Entonces, coincido con tu opinión de la autoayuda que hay hoy en día, y creo que de alguna manera la filosofía tendría que recuperar Esa parte, ¿no? esa parte de hacer la autoayuda de verdad, ¿no? De hacer la Claro, autoayuda de verdad. total. Porque es verdad, tú luego lees, yo qué sé, las meditaciones de Marco Aurelio y tal, y ahí ves esa vocación de la filosofía. La filosofía está llamada a generar un modo Sí, de vida que te pueda de alguna manera construir como ser humano y alcanzar una especie de ideal de vida y tal, ¿no? Entonces eso está ahí en sí. la filosofía desde siempre. O el manual de Epicteto, los fragmentos, Séneca. Es que yo creo que Epicteto y Séneca son bastante abordables, incluso Marco Aurelio. O sea que, ¿por qué irnos a este tipo de libros de grandes editoriales que te lo venden como ¿no? Sé feliz y Ujú. encuentra tu camino, ¿no? Para mí que está totalmente fuera de tono. Pues Enrique, vamos ya a terminar con un cuestionario final muy, muy rápido. Yo te voy a decir el nombre de un autor y tú en dos, tres palabras o en una palabra, en un adjetivo, como tú quieras, me dices lo que opinas de él, ¿vale? Si te quieres extender un poco, pues lo haces, pero en principio con dos, tres palabras, prácticamente si no quieres dar contexto, sin problema. Heráclito. El oscuro. Me has dicho justo lo que me dijo Ernesto Castro el otro día. O sea que entre los filósofos supongo que os ponéis de acuerdo, ¿no? Para Sí, decir. a ver, es que es el apodo que le pone Aristóteles, Sí. porque dice Aristóteles que escribe de una manera que no se entiende lo que dice, entonces le llama el Aforismos, oscuro y tal. ¿no? Sí, aforismos, pero además es como muy curioso porque tiene algún aforismo en griego Ujú. que, claro, como en griego no tienen signos de puntuación en ese momento y tal, em, lo ponía de una manera que no sabe, o sea, realmente no sabes, había un adjetivo en la frase que no sabes a qué estaba adjetivando, si estaba adjetivando al sujeto, al predicado, al verbo, entonces según cómo lo entendías, tenía un sentido completamente diferente. Entonces por eso le llamaba como el oscuro. Ujú. Platón. Platón es el filósofo para mí. Esto, en la Edad Media llamaban el filósofo a Aristóteles, pero yo con todo el amor que le tengo a Aristóteles creo que el título se lo merece mucho más Platón. Ujú. Aristóteles. Aristóteles. Eh, un,
Mira, me voy a decir el verdadero platónico. Ujú. Tomás Aquino. Eh, el platónico aristotélico. Descartes. Descartes, un, un mal sueño de la filosofía. Freud. Ostras, Freud. Un tipo demasiado obsesionado con el sexo. Hmm. Yo también, yo cada vez que lo leo digo, pero bueno, este hombre se lo lleva todo ahí, ¿no? Exacto. Sí, El sí, otro día total. veía un meme de una imagen que se suponía que era de Freud con su madre y decía Freud celebrando el San Valentín con su madre. Sí, sí, total. Estaba como, sí, o sea, sí. Pero que, ojo, porque muchas veces se le critica eso, pero que parte de su filosofía, que no método psiquiátrico, obviamente, pues yo creo que tiene valor, ¿no? Mm. En algunos textos que yo he leído, creo que sí que tiene algo de valor. Pero sí que es verdad que se lleva todo al extremo, o de ver en una obra de arte, este autor era homosexual y por eso pintó tal. Bueno. Sí, sí, sí. Vale, Russell. Russell, un, una mente analítica. Ujú. Realmente creo que el tío tenía súper estructurada la cabeza. Ujú. Heidegger. Heidegger, el recuperador de la metafísica, voy a decir. Va. Ujú. Realismo o idealismo. Realismo. Dios o caos. Dios. Marx o Smith. Ninguno de los dos. Ay, está difícil, ¿eh? Sí. ¿Analíticos o continentales? Cada vez más analítico. Ujú. ¿Platón o Aristóteles? No me hagas esto. Pla- Plaristóteles, ¿no? Aristóteles, exacto. A ver, si me haces elegir, elegiré a Aristóteles con muchísimo daño en mi corazón. Ajá. Pero no me hagas elegir. ¿Cultura o naturaleza? Eh, la cultura es naturaleza para el ser humano. Ujú. ¿Ser, no ser o devenir? Ser. ¿Tu cuadro y tu pintor favorito? Ostras. No lo sé, porque yo esto del arte siempre ha sido una asignatura pendiente Ujú, para mí, pero no sé, el otro día estaba por una cuestión de trabajo mirando pinturas de Goya y tal, y la del duelo de garrotes siempre me ha ujú, impresionado muchísimo. ujú. ¿Tu película favorita? Estas preguntas siempre son, siempre... Sí, sí, me cuesta mucho. Durante mucho tiempo dije El Caballero Oscuro de Batman, porque Ujú, fue una película que me gustó muchísimo en su momento, pero ahora ya me queda muy, muy lejos. ujú, Em, no sé, de momento la saga de Guardianes de la Galaxia me está gustando bastante, cómo ujú, están llevando toda la historia y todos los personajes y tal. ujú. También te digo, yo cuando me pongo a ver una película quiero simplemente que me entretenga y ya está, no quiero que me haga pensar ni nada. Ya. Entonces Ujú, ujú. busco cosas como esto. No quieres un Matrix, ¿no? Claro, exacto. Bueno, Matrix al final te está entreteniendo también, ¿no? Mm. Pero bueno. Vale, y terminamos ya con las dos últimas. ¿Tu libro favorito? Ya me has dicho 5, pero si tuvieras que... Hay un apocalipsis, tienes que rescatar solamente un libro. Eh, me llevaría a las obras completas de Platón, seguramente. En plan, Ujú, alguna edición, en plan, gorda. ujú. ¿Y tu videojuego favorito? Mira, pues jugué en God of War, Ujú, no el último que han sacado ahora, que este todavía no he jugado, pero el anterior,
y realmente me encantó. Lo disfruté como un niño pequeño. O sea, fue Ujú. una pasada, una pasada. Ujú. Yo le recomiendo a todos los que nos esté viendo de que juegue a, si les gusta el mundo greco-latino, Assassin's Creed Odyssey. No sé si has jugado. Lo he Cuando, jugado también, yo sí. Muy chulo. me intenté pasar la región, para Sí. pasar a la región de el Ática para ir a Atenas y al Partenón directamente. Sí, 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 es muy chulo ese juego. Está muy... La ambientación histórica es realmente Yo, es brutal. Hay un sí, yo trabajo creo que ahí enorme. ahí, eso es lo que quería preguntar, ¿no? Que Ubisoft ahí ha tenido que contratar a, Y a vamos, filósofos, seguro. segurísimo, porque realmente yo lo iba viendo y te ibas encontrando con diferentes filósofos y tal, y decía, ostras, está muy bien, está muy bien. Sí, sí, sí. Pues nada, Enrique, un placer total y absoluto haberte tenido por aquí. Y nada, no sé si quieres comentar algo más. Nada, nada, yo encantado, me lo he pasado muy bien, ha sido Ujú. muy, muy agradable y muchas gracias por la invitación. Nada, nada, gracias a ti por haber estado. Y nada, a los que nos estáis viendo, nos vemos en otro vídeo, en otro directo, en lo que sea. Así que nada, me despido hasta un próximo vídeo. Un saludo a todos. Chao, chao. Chao.